Gracias, hermano. Y gracias al Señor porque tenemos la bendición de casi culminar esta parte de nuestro estudio bíblico, hablando de la conducta del cristiano. Hoy vemos a varios ya conectados. Por favor, notifíquenme si por casualidad no se escucha bien o quizás entrecortado, pero de todas formas vamos a buscar apoyarnos de lo que es el estudio bíblico, ¿verdad? Vamos a siempre presentar allí lo que va a ser las diapositivas con la idea del Señor para poder llevar un tema concluyente hoy. Quiero decirles, amados, que con la ayuda del Señor vamos a hacer un pequeño recordatorio del último libro que hemos leído, que terminamos hoy. ¿Qué libro fue? Capítulo 6. Efesios. Muy bien, el libro de Efesios. Y vamos a adentrarnos un poco, al menos de manera general, en la idea que el apóstol Pablo tiene cuando escribe a los hermanos en Éfeso. Personalmente, haber leído nuevamente este libro ayudó a recordar muchas de las cosas importantes que Pablo quiere señalar a la iglesia. Por ejemplo, amados, la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso es una de las pocas cartas que, si usted es curioso y estudia un poquito más la Biblia, va a notar que en casi ninguno de los versos está haciendo referencia a combatir algún error doctrinal, no directamente confrontándoles respecto a cosas que como iglesia deberían de solucionar, sino que su enfoque es más general, pero de manera personal también les hace ver cosas importantes que ellos deben de aprender, no como corrección. O sea, en otras palabras, lo bonito de la iglesia en Éfeso era que Pablo se dirige a ellos para ayudarles en la madurez espiritual. Ya habían tenido, por la gracia del Señor, la bendición de conocer de Cristo, de conocer las bendiciones de Dios. Y quiero que comencemos viendo desde el versículo del capítulo 1. Por favor, notemos la conducta cristiana que el apóstol Pablo quiere mostrar a través de este versículo inicial. El verso 3. Y en primer lugar, vamos a hablar, sí, de acuerdo a el llamamiento que todos tenemos. Si alguien por ahí, por favor, nos lee el versículo 17, luego seguimos con el verso 3 del capítulo 1. Siempre el capítulo 1, pero ahorita el verso 17. Uno de los hermanos, por favor. Dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias, hermano. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Pablo está queriendo que los hermanos en Éfeso, al igual que nosotros, nos conduzcamos de manera que nuestro andar sea de acuerdo a su llamamiento. Y por eso quiero resaltar lo primero que dice en el verso 3. Pablo está diciendo a los hermanos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Y ahí encontramos nosotros que el andar de acuerdo a este primer capítulo va encerrado siempre en esta misma idea general, en poder vivir de acuerdo al llamado, para poder vivir como creyentes en una forma en la que somos agradables al Señor. ¿Cómo? Santos. Y hermanos, cabe notar desde ahí, desde estos primeros versos, luego de la salutación a la iglesia, que es justamente lo que Dios hace por nosotros. Y mire qué interesante.
algo muy curioso respecto a esta escritura es que Pablo exalta el nombre de Dios diciendo bendito. ¿Por qué bendito? ¿Por qué esta palabra o qué significa? Bueno, es que hace referencia a la bendición espiritual, pero cuando nosotros lo expresamos para Dios, es como si lo dijéramos, bendito es, alabando al Señor con una adoración de amor. O sea, viene con toda sinceridad y con la profunda certeza y seguridad que la actitud es la actitud correcta. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios de esa forma, bendiciéndole, ya estamos mostrando madurez. Y diferente a estar llorando o estar preocupándonos o a estar preguntando respecto a nuestra salvación, Pablo está queriendo dar a los hermanos algo ya muy inclusivo, decirle, nos bendijo. Recuerde, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. O sea, esto tiene que ver con la idea de lo que ya tenemos. Y aquí, hermanos, vamos a ver la obra de la Trinidad de Dios a favor del creyente. El primero de los aspectos, el número 1, se encierra desde el verso 3 hasta el verso 6, que tiene que ver con la obra de Dios el Padre. El número 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 8, la obra de Dios el Hijo. El número 3, en Efesios del versículo 9 al versículo 12, el misterio de su voluntad, que va a ser para nosotros el común denominador de todos los 6 capítulos. Y por último, la obra del Espíritu Santo. En resumen de esto, andar según su llamamiento tiene que ver con el efecto que hace Dios a través de su poder en las 3 esferas de sus funciones: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que desde el momento que creímos en Él, hermanos, nosotros tenemos todo a nuestro favor. Y debemos de apreciar esa bendición espiritual que tenemos, porque es la obra de Dios a nuestro favor. Si tuviéramos que colocar en un examen y decirles, hermanos, cuántas cosas obra Dios en favor de nosotros, se nos haría muy difícil evaluar, porque son miles y millones de las cuales podríamos estar agradecidos. ¿Cuántas de las cosas a través de la obra de Dios por su Hijo Jesucristo nos bendijo por Él y según nos escogió en Él? Mire qué interesante. Y cada una de estas acciones revelan el carácter de un Dios que demuestra unidad. No olvidemos esta parte, demuestra unidad, la unidad que debería de caracterizar a los creyentes. Cuando usted piensa, por ejemplo, en este grupo de estudio bíblico que tenemos virtual, estudios bíblicos virtuales, usted sabe que en conjunto somos un grupo de estudio bíblico, de creyentes que hemos decidido tomar un tiempo para apartarlo a estudiar, pero en el grupo hay diferentes equipos de diferentes colores, no porque alguno sea diferente a otro, al final todos somos los mismos. Para Dios, las iglesias locales, las iglesias cristianas, logran ser todos en una unidad. Así que no podemos olvidar las palabras de amor que el Señor expresa a nosotros, que en amor nos pide que vivamos en santidad. Ahora, hermanos, no puede haber cumplimiento de la ley o de la escritura misma si ese amor que Cristo derramó en nuestros corazones no fluye de manera que podamos o querramos más bien serle agradables. Notemos en la última parte de la obra del Espíritu Santo. Este es un verso que generalmente usamos en una que otra boda cuando queremos ejemplificar el anillo que damos
para mostrar un compromiso. Y es que esa es la idea que da aquí el verso 13. Dice en la obra del Espíritu Santo, verso 13 de Efesios 1 siempre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, hay una promesa y luego lo explica, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, tenemos garantía de que la obra que efectúa Dios a través de ese poder dado a nosotros, conferido a nosotros por el Espíritu Santo, es muestra de que podemos ser dignos de andar según el llamamiento. ¿Por qué? Porque Dios busca de nosotros. Y nótalo en el capítulo 1. Miren, lógicamente no nos da tiempo de ver muchas de las conexiones que Pablo está queriendo distinguir en toda su carta. Pero en todo ello, él está queriendo decirnos, como a los hermanos en Éfeso, que vivamos para la alabanza de su gloria, que fuimos creados por Dios y para Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que andar según el llamamiento es simple y sencillamente tener una conducta cristiana que se eleve al nivel que Dios merece que vivamos. Hermanos, no deberíamos jamás olvidar, y este fue uno de los puntos que aprendimos en su momento, de poder vivir de acuerdo a ese llamamiento que tenemos. Así que cuando creímos en él, nosotros cambiamos de esfera. Y esa es la declaración de oración que hace Pablo. Vosotros cuando tuvisteis oído y tuvisteis fe en Jesucristo y de vuestro amor, Pablo lo dice precisamente en el verso 15, al ver su fe, al ver su amor. Esa declaración que Pablo muestra es un amor genuino, no cesa de orar, no cesa de tener en memoria a los hermanos, orando por ellos. Hermanos, ¿podríamos nosotros vernos en esa misma esfera? O sea, vernos caminando o andando según su llamamiento, en un amor para todos los hermanos, en un genuino sentir de recordarnos en nuestras oraciones de nuestros hermanos y de saber que por la gracia de Dios, cada uno de nosotros podemos mostrar ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque ese es el propósito. Ahora, en el capítulo 2, la conducta del cristiano, según Efesios 2, nos deja ver la misma idea. Recuerde que Pablo hace notar quiénes éramos antes y usa verbos del pasado, pluscuamperfecto, anduvisteis, erais. Veamos por lo menos el verso 1. Y él os dio vida. Nótese. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La conducta del cristiano debería determinarse. Miren la idea de Pablo. Como vivo entre los muertos. Como aquel que antes lo distinguía una forma de vida. Y si somos curiosos, en este estudio vamos a darnos cuenta que Pablo hace un énfasis muy específico, en los cuales anduvisteis, viviendo en los deleites, en pecado, siguiendo la corriente de este. Esa es la idea de Pablo, el cual era orquestado por Satanás, quien dominaba. Pero, verso 4, Dios, mire, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Verso 5, nos dio vida. Hermanos, nosotros, al igual que
Nicodemo en su momento tal vez no lo pudo entender con exactitud. Pero Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. No hablaba en un sentido humano, no estaba hablando en un sentido espiritual, porque antes anduvimos, pero ahora hemos revivido, hemos sido hechos vivos por Cristo Jesús. Ahora, hermano, el hombre nuevo, aquel que fue por el poder del Trino Dios, creyendo en el Evangelio, en la palabra que tiene poder para dar vida, habiendo sido usado por el Espíritu Santo, ese poder, Dios nos dio vida. ¿No le parece interesante? Andar según su nueva vida. No olvido una reunión de culto que había en nuestra iglesia local. Se estaba celebrando un bautismo. El hermano puso el ejemplo en esa reunión, dando la enseñanza, diciendo que, ¿qué les parece si mirásemos junto a nosotros un ataúd? Y ahí yace el cuerpo de un hermano en Cristo que nosotros conocíamos. Pero pensemos que ese hermano antes de morir, es decir, cuando estaba vivo, a él le gustaba mucho el fútbol. Y luego escucha por allá un grito de gol. ¡Gol! ¿Le parece que ese muerto va a levantarse a celebrar? Bueno, el solo hecho de preguntárnoslo, yo recuerdo que nos causó risa porque no, ya está muerto. O hermano, supongamos que es otro hermano al que conocemos que antes le gustaba pelear, pero ahí está muerto. Y entonces viene su peor enemigo y le grita, sí te quería ver, y le empieza a insultar. ¿Cómo cree que reaccionaría ese muerto? ¿Vale? Cuando el hermano preguntó esto, en realidad me hizo autoanalizarme. Yo lo sé y sé que usted lo sabe. Estamos muertos al pecado. Amén. Ahora, en la práctica, andamos según esa nueva vida porque realmente hemos muerto al pecado. Dice el verso 6, juntamente con él nos resucitó. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. Para que según vemos el ejemplo de Cristo, nosotros andemos en nueva vida. Su amor con que nos amó, hermanos, debería de ser suficiente para descubrir que ese pasado que antes teníamos, el presente que ahora podemos gozar y el futuro de la obra individual que Dios efectuó en nuestras vidas, debe de verse de manera real. Yo estudiaba esto y pensaba, bueno, estas son las cosas que le decimos a las personas en la predicación del Evangelio. Pero lo dice nuestro mensaje, en nuestras palabras. Ahora pregunto, ¿lo dice nuestra vida? ¿Estamos nosotros, hermanos, muertos al pecado y vivos para Cristo? Porque nos fascina recordar, bueno, por gracia sois salvos por medio de la fe y todas las riquezas de la bondad de Dios, que aún estando muertos, Él empezó a amarnos desde antes de la fundación del mundo. Él no esperó que nos volviéramos amorosos. Él no esperó que empezáramos a hacer buenas obras, o ni siquiera pensó en que estos me van a responder bien, aunque yo les haga bien, o mal, aunque reciban bien. De todas maneras nos amó. Hermano, el requerimiento para ser salvo, bíblicamente hablando, es que usted debe estar muerto y que yo debía estar muerto para que Él me pudiera dar vida. Ahora, ese es el requerimiento para tener salvación. Es decir, que para ser salvado tengo que estar perdido. Eso es lógico, ¿verdad? Bueno, para ser revivido tenía que estar muerto. Ahora pregunto, ¿estoy vivo para Cristo? ¿Ando según esa nueva vida? La Biblia deja claro
el énfasis, y me gusta esta ilustración que hace el apóstol Pablo. No podemos nosotros suponer que nuestra posición actual como cristianos es vivir como personas terrenales, cuando nuestro lugar es celestial con Cristo Jesús. Dice que nos sentamos en lugares celestiales con Cristo. Nuestra identidad es con Cristo. Quiero hacer un énfasis más en este mismo capítulo. En el verso 10, un hermano que lo lea. Hay algo muy trascendental en este verso. Capítulo 2, verso 10. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, andar según la nueva vida es que Dios ya tenía un plan diseñado. Nos revive, nos diseña con un propósito, por eso somos santificados, para poder lograr el objetivo de Dios. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Bueno, en este capítulo, Pablo deja claro que nosotros ya tenemos algo preparado de antemano para andar en ello. Buenas obras. Ocuparnos en buenas obras. Una vida que sigue dando a Dios olor fragante. Una vida que sigue dando a Dios una actitud diferente a la que antes teníamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque lo ignorábamos, porque no lo sabíamos. En el siguiente verso, del 11 en adelante, nosotros vamos a observar que el apóstol Pablo toca un tema muy interesante, por lo menos para el pueblo de Israel, donde está refiriéndose a lo que Cristo es para nosotros, no alguien lejano, sino más bien alguien cercano, y no tiene nada que ver con ningún tipo de ritual o religiosidad, sino una relación personal con Dios, porque no es la circuncisión ni la incircuncisión, no tenía nada que ver con que este era el pueblo escogido de Dios, porque Pablo, bueno, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero aquí comienza a decirlo, referente a ese gran misterio. Pablo está diciendo que la razón de la iglesia es presentar las buenas nuevas. La razón de la iglesia es glorificar a Dios. Hermanos, nosotros estamos cumpliendo esta misión. ¿Estamos sirviendo nosotros para edificar la iglesia? ¿O más bien somos piedra de tropiezo? ¿Recuerda de las preguntas finales el lunes pasado? ¿Estamos nosotros como hijos de Dios cumpliendo para Dios su propósito? Ahora miremos la conducta cristiana según Efesios 3, porque el tiempo avanza. Notemos por favor ahora en el capítulo 3 la tercera forma de andar. La primera, andamos según su llamamiento. La segunda, andamos según nuestra nueva vida o nuestra vida nueva. La tercera, en el capítulo 3, andamos según el propósito. Ya lo habíamos mencionado. Andar según el propósito de Cristo, hermanos amados, tiene que ver directamente con cumplir aquello que Dios ha establecido desde antes de los tiempos para hacer de dos pueblos uno y que no haya distinción entre ambos pueblos, seamos israelitas o seamos gentiles, que en nuestro caso somos gentiles,
porque nos insertó. No sé si se logra ver la imagen bien. Mire, somos injertados. Cristo, la vid verdadera. Y aquí el apóstol hace un énfasis muy claro, diciendo que el propósito de Dios para su pueblo, para la iglesia, tiene que ver con el evangelio. Hermanos amados, la revelación de este misterio le costó a Pablo su propia libertad. Dicho sea claro, Pablo hace un énfasis en el versículo 1. Voy a leer: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Bueno, Pablo no estaba preso literalmente, al menos cuando escribe esta carta, pero él se autodenomina prisionero de Cristo Jesús, haciendo alusión al gran compromiso que él ya tenía. Pablo sabía que estaba bajo un arresto domiciliario. Él tenía libertad para andar de casa en casa. Ese era el tipo de prisión, hablando de manera literal. Pero cuando habla como prisionero de Cristo, es que él está diciéndose a sí mismo que trabaja para un jefe, así como nosotros deberíamos de trabajar para el Señor, o como el padre a su hijo. Nosotros, cada uno de nosotros, vivimos de acuerdo al llamamiento de Dios. Y como verdaderos creyentes, debemos de ser esos buenos administradores, porque se nos encomendó esa enorme visión, esa enorme misión, perdón. Hermanos, el evangelio, en la siguiente diapositiva, deja muy claro que es uno de los propósitos de la iglesia. Usted lo va a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 13, pero voy a adelantarme un poco porque sé que esta gran encomendación que tenemos ya la conocemos. El Señor Jesús, antes de irse, dijo a los suyos un mandamiento que también nos incluye a nosotros. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Ese fue el deseo de Dios. Y el segundo gran propósito que Pablo hace referencia acerca de esas inescrutables riquezas respecto a esa doctrina del evangelio que es poder de Dios para salvación, está en la siguiente diapositiva. Bueno, hablemos un poco más del evangelio. El evangelio es la suprema de las buenas nuevas que cambia vidas. En él, el evangelio, Dios se revela y su gracia se ve sin igual al mostrar los eternos propósitos en Cristo. Algo más respecto al evangelio. El evangelio es el mismo. Bueno, deberá de ser el mismo. Deberá de ser intocable, deberá de ser innegociable, incambiable. Hermanos, no se adapta, no se adultera, no se suaviza. De hacerlo así sería un suicidio espiritual. Y es por esto que para Pablo es importante que los hermanos en Éfeso y nosotros podamos entender la magnitud de este gran compromiso. Ahora bien, ¿cuál es la segunda razón por qué la iglesia existe? Primero, la pregonación del evangelio. Y segundo, hermanos, existimos para glorificar a Dios. ¿Usted recuerda eso en el capítulo 1? Fuimos creados en Cristo Jesús para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Usted recuerda eso en el capítulo 2? Mire, Pablo va llevando ese hilo conductor en cada uno de sus capítulos. Y es interesante, le voy a decir esto, porque recién Pablo
hizo un pequeño paréntesis en ese poder que hay para los creyentes para tener una vida que puede glorificar a Dios en todos los aspectos por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, actuando en cada una de sus esferas, porque es que Dios es el que produce este resultado de una manera maravillosa. Y mire, hermano, no importan las condiciones. No podríamos escudarnos en suponer, usted no sabe cómo es mi iglesia, hermano. Usted no conoce quién es. No importa, es que la iglesia es del Señor. Y Él pagó con su propia vida, derramando su sangre, para poder vivir según su propósito. Y su propósito deberá de cumplirse en todos los sentidos. Así que para Dios, cada uno de los creyentes deberá de acoplarse esta ordenanza que Dios ha dado a través de su palabra. Ahora, en el capítulo 4, por eso no quería hacer énfasis aquí, y yo no sé si en su Biblia también está este mismo título, pero la mía dice la unidad del Espíritu. Y sí, Pablo ahora está queriendo demostrar mediante este capítulo 4 el andar en unidad. Y vamos a por lo menos aprender 3 características de la unidad cristiana. A manera de introducción, notemos, hermanos, que la manera que Dios ha diseñado su cuerpo, porque es la otra analogía que usa aquí el apóstol Pablo, un cuerpo. Dice que para que todos los miembros trabajemos unidos, mostrando así todo lo que implica estar unido. Y por favor, notemos lo que dice el verso 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, dice el verso 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. En este capítulo, 4, estoy leyendo el 5. Es que quiero ir tan rápido para aprovechar el tiempo que se me fue adelante el crucero. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Note, la unidad se muestra al estar unidos, al ser pacientes, a ser bondadosos, a ser perdonadores, a ser amantes de la paz, a ser armoniosos, a ser restauradores de buena convivencia, alentadores, edificadores. Mire, esas son las palabras que Pablo usa en sinónimo de lo que hemos de ver en este capítulo 4. Pablo nos dice que estas son las cosas que debemos de guardar, ser solícitos en ello. Hermano, esto nos deja muy claro para los creyentes. ¿Estamos en la diapositiva anterior, hermano? ¿Todavía? Mire, me alienta a mi hermano Marlon a seguir. Eso es bonito, él siempre hace eso. Gracias, hermano. Amados hermanos, tenemos un serio problema en la actualidad. Queremos cumplir parte de la Biblia, que son sanas enseñanzas, que lógicamente pueden ayudarnos a vivir vidas más cercanas al Señor, pero no mediante imposición. Quiero volverle a leer lo que la Biblia dice. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el verso 3, que es el pensamiento que nos va a ocupar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, aquí no es salga como salga, se va a hacer lo que yo diga. No es así. No es a como me parezca y cualquiera sean
las circunstancias, yo tengo que lograr el fin. No es así. La Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y vamos a mostrar, obviamente, a través de las Escrituras, que la conducta cristiana tiene una implicancia muy seria. Ahora sí, hermano. Lograr y mantener una sólida unidad en la iglesia. Escúchelo bien, hermano. Y toca aplicarlo a nivel personal. Primero es necesario que todo aquello que no contribuya a la unidad sea desechado del cuerpo. Si hay algo que está afectando en la armoniosa actitud de comunión, lógicamente, hermano, no estamos agradando a Dios. También es importante resaltar que el motor que hace posible todo esto es el amor. La palabra misma de Dios lo llama a través del apóstol Pablo como el vínculo perfecto. Hermanos, todas las cosas hechas con amor marcan una enorme diferencia. Bueno, Pablo a los Corintios, no lo tengo en la cita bíblica, capítulo 13, aunque tuviera profecía y toda lengua y hablase en todas las capacidades espirituales, pero no tengo amor. Hay tres connotaciones en ese capítulo 13. Nada soy, de nada me sirve, nada tengo. Vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Hermano, cuánta justificación ante imposición del cumplimiento de las Escrituras. Y preferimos sacrificar lo que realmente es importante. Una sólida unidad de la iglesia que deberíamos de lograr y mantener. Por eso, quiero tomarme el tiempo para pensar en estas características. La primera de manera práctica, o la número 1, al ser solícitos en guardar la unidad, yo quiero que lo tomemos como un reto personal. Miren, no vale puntos, pero esto le va a servir para toda su vida. Número 1, hermanos, debemos de estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz. Hermanos, estemos dispuestos a dar y pedir perdón. Estemos dispuestos a la reconciliación. Seamos humildes. Y que todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás, nosotros seamos solícitos. ¿Sabe cuánto problema hay en la iglesia? ¿Cuánta división puede causarse por una actitud arrogante? Miren, hay situaciones en las que quisiéramos pelear, y lo digo con propiedad. Quisiera poder decir cuánto, pero es que eso es lo que Dios no quiere de mi vida y está probando qué tan dispuesto estoy a ser solícito en guardar la unidad, en que todo marche bien si depende de mí, a perdonar, a buscar perdón, a reconciliarme si necesito reconciliarme, a ser humilde de todo corazón. Segunda implicación práctica para estar solícito. Debemos estar dispuestos, escuche bien. Mire, si estas palabras usted las remarca en mayúscula y más en nuestro corazón, a ser pacificadores, a ser mediadores, a ser reconciliadores, propiciando paz, propiciando unidad de los demás en todo momento, no solo cuando me conviene. ¿Sabe cuántos problemas pudiéramos estar evitando, hermanos? En la escuela recuerdo a mis compañeros incitar al pleito, poniendo la mano frente
al adversario del otro, quien escupa primero, con la idea de que quien escupiera primero, quitar la mano y escupiera al otro. Y aquí está tu mamá. Y a usted le va a parecer mentira, hermano. Pero yo conozco creyentes así, que disfrutan ver arder en enojo. Hermano, no es lo que la Biblia enseña. Por eso cuando Jesús habló en las bienaventuranzas, mostró un concepto amplio de la vida cristiana. Y entre ellos, él decía, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Hermanos, ¿podemos estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores, reconciliadores? El que aún jurando en daño suyo, dice el Salmo 15, no por eso cambia. El que no admite reproche contra su vecino, ni hace mal a su prójimo. ¿Cuánto comentario en virtud de edificar destruye? En virtud de dar paz provoca un problema. ¿Cuánto de nuestra percepción transmitido mal deja más grande el problema de cómo lo encontramos? Y el tercero, para estar solícitos en guardar la unidad. Note esto, hermano. Versos 5 y verso 6. Debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de unidad. ¿Quién es? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Hay alguna distinción entre ellos como alguien más o alguien menos? No. Son exactamente iguales en santidad, en perfección. Entonces nuestra unidad es exaltación para Dios. Cada vez que nosotros caminamos juntos, vemos en la misma dirección, o como le dijera el propio Pablo a los hermanos en Filipo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, mostrando que todo cuanto hacemos, lo hacemos en base a la unidad. No es que la cabeza va por un lado y el cuerpo para otro. Así que de manera práctica ruego que si antes estábamos renegando o siendo tropiezo, mostrando indiferencia, hermanos, tratemos de caminar juntos, y se lo digo con propiedad y por mucho que duela. A veces toca someternos para mantener la unidad y lograr de esta forma hacer que realmente seamos solícitos en guardarlo, porque lo que menos quisiéramos es deshonrar al Señor con nuestras acciones, que nuestra carnalidad o nuestra humanidad provoque un problema mayor si depende de nosotros. Bueno, creo que el tiempo se fue y solo menciono la número 4 y deberé de concluir aquí. Yo le voy a mandar bajo una pequeña regla que creo que la mayoría ha de saber, y se la voy a decir antes de terminar. Si por casualidad usted quiere toda la información o las diapositivas completas, usted la va a obtener totalmente gratis si usted me muestra que tiene notas de estos estudios. Se lo mandamos gratis. Esa responsabilidad se la vamos a dejar a su CC y hasta a sus líderes. No la puede obtener de otra forma si usted no estuvo tomando notas, por lo menos gratis. Y si la quiere obtener, usted tendrá que pagar un precio que no nos va a servir a nosotros económicamente. Va a servir para ayuda al asilo de ancianos, como una aportación, bueno, no obligatoria, lógicamente, porque entonces no estaríamos logrando mucho, sino voluntaria en amor, porque usted quiere estudiar un poco más de lo que se pudo perder, por ejemplo, y
aparte de lo que usted ya dispuso en su corazón, entonces dar otro poco más para ayudar a nuestros hermanos con los que nos hemos comprometido a darles. Bueno, si usted sacó notas y quiere dar más, gloria al Señor, porque estamos sirviendo a los hermanos. Número 4. No sé si me di a entender porque yo mismo no me entendí, pero esa es la idea. ¿Cómo estar solícitos en guardar la unidad? Estar dispuestos a usar nuestros dones espirituales para edificar a los demás. Y de esa forma, fortalecer el crecimiento en amor. Hermanos, Dios conoce nuestras motivaciones. Dios conoce la intención del corazón al ejecutar algún don dado por Dios. Pero si Dios se lo ha dado, es para edificar la iglesia. Y esa es la idea de Pablo aquí. Bueno, lamento no terminar el tema en esta parte de Efesios, porque hoy ya teníamos hasta el capítulo 6, pero para que se haga la idea, en este capítulo 4, el andar en unidad ocupa un carácter necesario. No sé, hermano Marlon, si lo puede pasar así como cuando pasamos una revista en el crucero y sepa de lo que puede disfrutar después, si usted lo lee. Un carácter necesario que conlleva al menos 4 cosas: humildad, mansedumbre, paciencia para soportar a los demás, una buena actitud de estar siempre dispuesto, la paz reinando en el interior de cada uno. En el inciso B, la doctrina necesaria que tiene que ver con el cuerpo uno, el espíritu uno, una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, un Dios, un Padre de todo. Y por último, un ministerio con varias funciones. En el inciso C tiene que haber los propósitos necesarios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, para la unidad de la fe y para la madurez de los santos. Solo lo estoy planteando rápido, no se preocupen en copiarlo. Si ya copiaron el 50%, entonces lo van a obtener este también. Y en la práctica necesaria. Y esto es lo que hacía mención hace poco. Crecer en torno a la cabeza, que es Cristo. Segundo, crecer en todo el cuerpo bien concertado y unido. Crecer en todos los miembros y ayudándose entre sí, fortaleciéndose, estimulándose. Cada uno debe de crecer en el cumplimiento de su propia actividad, cumpliendo. Y crecer edificándose unos a otros en amor. Mire, hermano, tenemos más que suficiente para que como cuerpo podamos andar en unidad, en armonía, en coordinación, ayudándonos, edificándonos unos a otros. Hermanos, basta ya de indiferencia. Basta ya de suponer yo soy mejor o más santo, o así debemos de ser y estos no. Porque no hay argumento para dejar de propiciar la unidad en el cuerpo. No hay excusa para decir que lo que hago, lo hago en honor a defender y querer hacer cumplir, cuando lo que estamos haciendo es desuniendo. Bueno, en el capítulo 5, a manera de resumen, es un andar en obediencia. Y aquí había mucho que aprender. Y es el versículo que leí un poquito anticipado, ¿verdad? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Y en el capítulo 6, en un andar en victoria. El capítulo 6 nos habla de el mandamiento para toda la armadura de Dios. Es la última diapositiva, hermanito. Y ella nos va a capacitar porque ya la tenemos. Solo tenemos que tomarla, vestirnos de toda la armadura, no de nadie, sino de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta es la conducta cristiana que Dios quiere provocar en nuestras vidas. Bueno, un solo libro. Quiero adelantarles que
Nuestro hermano Colaco va a terminar su tema después del siguiente lunes, del que, por cierto, tenemos que invitar a la casa, solo eso les voy a decir, a la casa de EBV la siguiente semana a personas que no conozcan a Cristo, porque habrá un lindo espacio en la sala, en la cocina, en los cuartos de este hogar EBV para las personas que no tienen a Cristo. Así que desde ya piensen en 1, 2, 3 o 4 personas que estarán junto a usted cómodamente en esta casa que es suya, pero que también queremos que sea de ellos, viniendo arrepentidos a los pies de Cristo, conociéndole como ese Señor y Salvador, que nos permite tener una conducta cristiana que le honra, que le alaba. Que el Señor nos bendiga.